presentaremos modulación DM y ADM, elaborado por estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Normalmente hablamos por teléfono o por celular, pero casi nunca nos preguntamos sobre las transformaciones que sufre la voz humana para poderse transmitir en un canal. Estudiantes WIS, ¿podrían explicarme más acerca del proceso de comunicación de la voz, por favor? Hola Baudi, hay ciertos elementos básicos en todo proceso de comunicación. Te lo voy a explicar brevemente. Todo proceso de comunicación tiene un emisor, tiene un receptor y tiene un mensaje. El mensaje se envía a través de un canal, que en este caso es el aire, y se utiliza por medio de un código, que en este caso sería el hablar el idioma español. El emisor y el receptor lo entienden perfectamente. Baudi, ¿quieres que te explique de manera más detallada el proceso de comunicación utilizando tecnologías GSM? Sí, por favor, explíqueme de manera más detallada. Sí, claro, Baudi. El primer elemento en la comunicación GSM es la estación móvil, en este caso es el teléfono celular. La información es transmitida a una BTS o estación base, también llamada radio base. El mensaje allí ya contiene una señalización que le permite a las entidades siguientes, como la BSC o base controladora de estaciones y la MSC o central de conmutación móvil, realizar una correcta conexión origen-destino. Las bases controladoras anteriormente mencionadas son quienes se encargan de iniciar, terminar y canalizar las llamadas a través de las estaciones bases. La MSC o central de conmutación móvil tiene un sistema de gestión telefónico que da las herramientas necesarias para que dos llamadas diferentes no interfieran entre sí. Pero espera un segundo, no entiendo algo. Cuando dices transmitir, ¿lo que transmite es la señal de la voz humana o qué es lo que transmite? Baudi, la señal de voz no viaja por el cable tal y como tú y yo la escuchamos, viaja codificada. Te voy a mostrar de manera gráfica la diferencia entre la señal de voz sin codificar y la señal de voz humana codificada. Mira, Baudi, lo que estás viendo es la señal de la voz humana en el tiempo y su respectiva densidad espectral de potencia. Una particularidad de la voz humana es que tiene una muy buena correlación. A continuación, vamos a silbar para que veas la modificación de la PSD ante ciertos sonidos propios de la voz. Perfecto. Muy bien, Baudi. Ahora te voy a mostrar cómo es la forma de una señal de voz modulada. Acompáñame. Mira, Baudi. Lo que estás viendo es la señal de voz modulada. La voz ahora se ha transformado en unos y ceros, tal como lo puedes ver. La naturaleza de esta señal es muy diferente a la de la voz humana. Podríamos decir que, en cierta manera, la señal emitida por el demodulador es discreta, mientras que la señal de voz humana es continua. Analizando la densidad espectral de potencia, podemos decir que la voz humana tiene múltiples frecuencias que oscilan más o menos entre los 82 y los 1056 Hz. La razón es que el ruido generado mediante las cuerdas vocales no es un armónico simple, por lo que emiten diferentes frecuencias para generar un solo sonido requerido. En teoría, esta señal que estás viendo tiene un espectro infinito, pero obviamente está limitado por el canal. Y así, Baudi, para concluir, podemos decir que las dos señales son completamente diferentes. La respuesta a la pregunta que me hiciste anteriormente, ¿qué se transmite? ¿Se transmite la señal de voz? Es no. Se transmiten los unos y ceros propios de la señal modulada. Ahora lo entiendo mejor. La señal entonces recibida por el receptor es una señal así de forma cuadrada como la vimos anteriormente, ¿verdad? Oh no, Baudi, lo lamento, pero lo que estás diciendo no es correcto. Permíteme mostrarte la verdadera señal que le llega al receptor. Baudi, lo que estás viendo es una comparación entre una señal conformada por bits ideales y una señal con un ancho de banda limitado por el canal. En otras palabras, una señal modificada por el canal. Las señales binarias aleatorias tienen una densidad espectral de potencia en forma de función sinc, que abarcan todo el espectro. Cuando se limita este ancho de banda, los bits con forma antes cuadrada se distorsionan un poco, tal como se ven en la imagen señal transmitida. Las dos imágenes que ves son
bits ideales y bits modificados por la limitación del ancho de banda. Podríamos considerar los bits ideales de naturaleza discreta, mientras que los bits transmitidos por el canal pueden determinarse como bits pertenecientes a una señal continua. Baudí, podrías pensar que tal vez todas las señales que se transmiten por los cables tienen más o menos la forma de la señal transmitida, pero no, eso tampoco no es cierto. Esta forma depende de muchos factores. Uno de los principales factores por los cuales se puede modificar esta onda es el canal que se utilice. Por ejemplo, si utilizamos un puerto RS-232, vamos a ver una señal tal como te la voy a mostrar a continuación. Audi, que no se te haga rara la forma de esta señal. Déjame hablarte un poco más acerca de la interfaz RS-232. Esta interfaz está diseñada para imprimir documentos para distancias cortas de hasta 15 metros según la norma. No puede trabajar en comunicaciones de más de 20 kilobytes por segundo, pero muchas veces se ha utilizado a mayores velocidades y hemos obtenido un resultado aceptable. La interfaz puede trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal simplex, half duplex o full duplex. Y bueno, para concluir, puedo decir que la señal modulada puede tomarse como una señal discreta y la señal transmitida se puede tomar entre comillas como una señal continua. Oh, muchas gracias. Tu explicación ha sido de mucha ayuda. Tengo entendido que el espectro de la señal es acotado, y esa es una de las razones por las que el bit se modifica como lo vimos anteriormente. ¿Podrías mostrarme, por favor, el periodograma para poderlo analizar gráficamente? Claro, Audi. Mira, por ejemplo, podríamos decir que esta es la densidad espectral de potencia de una señal binaria. El corte de la gráfica con el eje de las frecuencias se da en 1/10 sample, o dicho de otra forma, corta el eje de las frecuencias en la rata de bits. Analiza que la función sinc se extiende a lo largo de todo el eje de las frecuencias desde menos infinito hasta infinito. Esto es una idealización de la verdadera naturaleza de los bits, puesto que en la práctica tenemos algo similar a esto. Mira, Baudi, la señal se modificó drásticamente. Aquí el periodograma es muy diferente al que habíamos visto antes. Déjame recordarte que el periodograma es la gráfica de la densidad espectral de potencia. El canal actúa como un filtro. Comercialmente es casi imposible conseguir un canal con un ancho de banda idealmente infinito. Vamos a llamar BWCH al ancho de banda del canal. Recordemos, por ejemplo, que en el puerto RS-232 no podíamos transmitir a más de 20 kilobytes por segundo. Este tipo de limitaciones nos acota o nos achica el ancho de banda que podemos utilizar. La señal sync en el tiempo presentó ciertas perturbaciones. Lo anterior resume las diferencias entre las dos señales que se ven ahora. Dime ahora, Baudi, ¿está más claro el concepto? Muchas gracias. Podría decirte que todo está muy bien explicado. Muy bien, Baudi, me alegra que te esté gustando. Avancemos un poco más. Miremos ahora el periodograma de la voz y analicémoslo con el periodograma anteriormente visto de manera teórica. Mira, Baudi, la mayor parte de la energía se encuentra... Aquí se encuentra la mayor parte de la energía, Baudi. Bueno, de pronto no tiene la forma sync que habíamos acostumbrado a ver antes, pero es algo parecido. Bueno, Baudi, la campana no se aprecia, como ya te lo había dicho, con el periodograma que habíamos visto antes. Se debe a que no estoy almacenando muestras. Si almaceno muestras, quizás se podría parecer un poco más a la señal sync que habíamos acostumbrado a ver. La voy a promediar en tiempo real. Mira, acaba de promediarla y de una vez va tomando un poco mejor la forma. Podríamos decir que más o menos se ve una densidad espectral de potencia aquí promediada. Y bueno, algo que podemos observar es que en esta imagen hay unos deltas, si lo puedes ver. Estos deltas es porque, creamos o no, existe cierta periodicidad en la señal de la voz. Ocurre porque la señal de la voz no es del todo una señal aleatoria. Hay factores que de pronto no tenemos en cuenta, como la región geográfica donde vivimos, que definitivamente marca una pauta sobre la manera en la que hablamos.
A veces utilizamos ciertos acentos o utilizamos ciertas palabras con cierta frecuencia que no nos damos cuenta. Esto es lo que llamamos en el lenguaje popular el dialecto regional. Bueno, Baudi, voy a mostrarte algo más interesante. Voy a colocar de nuevo acá un número de muestras grande. Ahí está. Si queremos ver un periodograma o una PSD más aproximado al que vimos teóricamente, lo que tenemos que hacer es sustituir la señal de voz modulada que están entrando pues acá a este sistema por un generador de bits aleatorios. Pero el generador de bits aleatorios debe tener la misma rata de bits que trabajamos con la señal de voz, en ese caso 64.000. Si hacemos un premediado lo suficientemente grande, más de 1000, que fue el que yo hice, supongamos de 10.000, y trabajamos con este generador de bits aleatorios, vamos a obtener lo siguiente. Y bueno, Baudi, después de muchas modificaciones podemos garantizar que esta es la densidad espectral de potencia de una señal binaria aleatoria. Su valor pico máximo tiene un valor de a cuadrado por t, donde t es el periodo, en este caso 1 sobre 64.000, y a es un valor de voltaje que en este caso lo valimos por 1. Podríamos decir entonces que esta altura máxima es de más o menos 15 por 10 a la menos 6. Entendí muy claro lo que me acabaron de explicar, pero hay algo que aún tengo inconcluso. ¿La modulación es algún algoritmo o algo similar que transforma la señal de voz en unos y ceros? Entiendo que he preguntado mucho, pero por favor ayúdenme con esto. Baudi, entiendo que tengas dudas, no te preocupes. Las dudas en ocasiones nos guían. Mira, antes de hablarte de la modulación delta adaptativa y la modulación delta, voy a hablarte acerca de qué es la modulación. La modulación es el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora. Según la American National Standard of Telecommunications, la modulación es el proceso o es el resultado del proceso de variar una característica de la onda portadora de acuerdo con la señal que transporta información. El propósito de la modulación es sobreponer señales en las ondas portadoras. El uso de una onda portadora tipifica ciertos problemas de circuitos, de antenas, de propagación de las ondas y del ruido. No es lo mismo trabajar con bajas frecuencias a con frecuencias muy altas. Vamos a explicarte ahora sí un tipo de modulación muy sencilla que te permitirá tener una mejor idea de lo dicho anteriormente y te dará un mejor panorama de modulaciones mucho más complejas. Te presentaremos la modulación delta. A partir de esta modulación nació el MP3 y es precisamente porque se realiza una modulación muy eficiente. Esta modulación permite utilizar ratas de bits más pequeñas con relación a las demás modulaciones. En otras palabras, aprovecha por ejemplo la alta correlación que posee la voz humana para enviar un mismo mensaje de voz utilizando un menor requerimiento de ancho de banda digital. Como sabes, la música se maneja por MP3, por lo que podemos intuir entonces que la música trabaja con un tipo modificado de esta modulación delta. Para poder hacer un paralelo, vamos a hablar muy poco de PSM o Pulse Code Modulation para que mires qué ventajas y qué desventajas presentan contra otros tipos de modulaciones muy populares. Podríamos por último atribuir el calificativo de modulación con reducción de ancho de banda extremo debido a que utiliza una pequeña rata de bits comparada con las demás para enviar la voz humana. Muy bien, Baudi. Te voy a explicar de una manera muy sencilla la modulación delta. Debo aclararte que la señal en verde es la señal que quiero transmitir, que podría ser en este caso una porción pequeña de la voz humana. La señal en azul es la señal que va a recuperar el receptor. Podríamos decir que esta señal está conformada por varios escalones que forman esta forma típica de escaleritas. La duración entre pared y pared de cada una de las muestras es un periodo TS tal como lo ves con una altura de valor delta. Entonces lo que sucede es lo siguiente, Baudi. Se hace una comparación entre el valor de la muestra actual y la señal de voz a modular. Se toma una muestra de valor TS, como lo estás viendo acá, y se le da un valor de delta positivo o negativo dependiendo de la comparación de la señal de la voz humana. Si en la comparación entre la muestra actual y la señal a modular tenemos que la señal a modular es superior, entonces asignamos un valor de 1. Mira, aquí de nuevo hacemos la comparación, asignamos este valor de 1, hacemos de nuevo la comparación entre el valor del escalón en el que estamos y la señal a modular,
y vemos que de nuevo es mayor, seguimos asignando unos siempre y cuando se cumpla la condición de la que te estoy hablando, Baudi. Una vez terminado los TS, analizamos de nuevo las dos señales, repetimos los procedimientos que te acabé de comentar, comparando y asignando los valores de unos y ceros según se necesiten. Dependiendo de lo que la comparación nos diga, podemos asignar una serie muy larga de unos y de ceros que tiene que ser de alguna manera mejorada porque se presentan algunos problemas de errores que se tendrán completamente en cuenta cuando hablemos más adelante de modulación delta adaptativa. La modulación delta adaptativa sirve para evitar dos tipos comunes de errores que también te los voy a mostrar más adelante. Lo que estás viendo en la imagen es la continuación de la comparación entre el valor delta en el que nos encontramos y la señal de voz a transmitir. Como vemos aquí, la señal de voz a transmitir tiene niveles inferiores, por lo que se están utilizando estos ceros que estás viendo en rojo en la parte superior. Cuando llegamos a las zonas llanas, vamos a empezar a hacer la comparación y vamos a encontrar que en algunas ocasiones el nivel va a ser superior y en otras ocasiones el nivel va a ser inferior porque el valor de delta que estamos manejando es un valor bastante grande. Y mira, en este caso empezó a oscilar ya entre valores de 1 y 0 porque el valor de delta, como te lo dije antes, es muy grande y no sabe qué valor tomar. La señal que tú ves en el recuadro púrpura es la señal modulada. Esa es la señal que se va a entregar al canal. Son puros valores de unos y ceros. Mira que para cada una de las muestras simplemente vamos a obtener un solo bit, ya sea o 1 o 0. Errores obtenidos al momento de realizar la modulación delta. Baudi, la modulación delta es la base de otras modulaciones, pero no es la más utilizada debido a dos tipos de errores. El primero, que vamos a dibujar con este color azul, es denominado distorsión por sobrecarga de pendiente. Esta distorsión se da cuando la curva de la señal de la voz, que es esta señal verdecita que ves arriba, o la misma señal que entra al modulador, tiene una pendiente tan grande que no alcanza a ser copiada, por decirlo de alguna manera, por la señal que recuperará el receptor. La señal que recuperará el receptor es la señal en azul, en azul clarito que estás viendo. Esta porción de color azul que estoy dibujando es una porción de energía que se dejó de transmitir. A continuación voy a dibujar el segundo tipo de error que de manera típica se encuentra en la modulación delta con este color fucsia. Este segundo tipo de error es denominado error por ruido granular. Es muy típico en las regiones llanas o planas de la señal a transmitir. Se caracteriza porque en esta porción de la señal vamos a encontrar de manera alternada valores de unos y ceros. Mira, esto es el error granular, error por ruido granular, y este es el error o distorsión por sobrecarga de pendiente. Baudi, podemos encontrar un valor óptimo para el tamaño del escalón delta y así reducir el error por ruido granular y el error por sobrecarga de pendiente. Hay una particularidad con el valor de delta. Si el valor de delta es muy grande, aumenta el error por ruido granular. Si el valor de delta es pequeño, aumenta el ruido por sobrecarga de pendiente porque no alcanza a llegar al ritmo que tienen las pendientes que están muy empinadas. El valor óptimo es demasiado sensible. Cualquier pequeña variación de este valor de delta repercute drásticamente en todo el proceso de la modulación. Esta es la principal razón por la que esta modulación es la base, más no la modulación que más se utiliza en la vida real. Baudi, la modulación delta adaptativa tiene exactamente el mismo principio de la modulación delta. Se hace una comparación entre la señal que se va a recuperar en el receptor y la señal que se va a modular, y dependiendo de si la señal que se va a modular es mayor o menor que el valor actual de la señal que va a recuperar el receptor, se obtienen unos o ceros.
La diferencia es que cuando tenemos secuencias largas de unos o ceros, tal como la vemos acá, el valor de delta empieza a multiplicarse n veces. En este caso, se diseñó una modulación delta adaptativa que dice que a partir de dos ceros el valor del delta va a ser de 2 veces n, a menos que se produzca un cambio. Mira, Baudi, tenemos un valor de 1 y un valor de 1. Tenemos un valor de altura de delta y otro valor de altura de delta. En el momento en que se compara el tercer valor, que sabemos que es inferior, la relación entre la señal que se va a modular y la señal que va a recibir y que va a producir el receptor, vamos a tener un valor de 0, va a ser inferior. Entonces el valor de delta continúa constante hasta que se producen 4 valores de 0 seguidos. A partir de este momento el valor de delta va a valer 2 veces delta para poderse poner un poco al tanto la altura de la señal que va a recuperar el receptor con la pendiente que tiene la señal que se va a modular. Este es prácticamente, Baudi, el principio de la modulación delta: variar el valor de delta dependiendo del número de unos consecutivos o de ceros consecutivos que se tienen, para así reducir el error o distorsión por sobrecarga de pendiente y el error granular para cuando la señal sea llana o plana. Bueno, Baudi, para finalizar te voy a mostrar unas pruebas que hicimos colocando una grabación, primero transformándola con modulación delta y después transformándola con modulación delta adaptativa, y las vamos a colocar para que escuche la diferencia entre ellas dos. Baudi, voy a colocar la primera de las grabaciones. Es la siguiente. Esta grabación se realiza únicamente con fines educativos. Universidad Industrial de Santander. Construimos futuro. El resultado que obtenemos de la grabación al utilizar la modulación delta es el siguiente. Esta grabación se realiza únicamente con fines educativos. Universidad Industrial de Santander. Construimos futuro. De aquí podemos concluir que el valor de delta que se utilizó no fue el mejor. Por eso se produjo todo ese ruido en lugar de la grabación. A continuación presentaremos modulación ADM. Utilizaremos el mismo proceso y miraremos qué respuesta obtenemos. Esta grabación se realiza únicamente con fines educativos. Universidad Industrial de Santander. Construimos futuro. Baudi, lo que acabas de escuchar fue la señal recibida, la señal que escucharíamos nosotros como receptores en nuestro celular. Es genial. La modulación ADM es una muy buena modulación y te invitamos a que estudies y aprendas mucho más sobre ella. Es muy interesante. Adiós, Baudi, que estés muy bien. Este video fue realizado por Ángel Gustavo Sandoval y Miguel Ángel Parra, estudiantes de la materia Comunicaciones Digitales de la Universidad Industrial de Santander, orientados por el profesor Homero Ortega Bobada. Hasta la próxima, amigos.